Continuamos aquí en Contrapunto. Ahora vamos con el gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES, el doctor Francisco Andino, ex ministro de Salud y epidemiólogo. ¿Cómo le va, Francisco? Buen día y bienvenido a Contrapunto. Buenos días, ¿cómo está, Jorge? Y un saludo cordial a Radio Calica y a todos quienes escuchan esta prestigiosa emisora. Gracias a usted por atender esta entrevista. La última vez que hablamos en esta semana, usted nos decía que las 22 camas destinadas para UCI COVID están copadas en esa casa de salud y que al menos 19 personas se encuentran en emergencia asistidas con lo que hoy se conoce como atención intermedia a través de oxigenoterapia, alto flujo o quizás ventilación mecánica, dependiendo del cuadro de cada una de esas personas. Significa que hay una lista de espera significativa. ¿Qué es lo que usted está contemplando si es que este pico se complica aún más en los próximos días, doctor? Sí, yo creo que lo que nosotros tenemos que mirar es lo que va a suceder en las últimas semanas, y obviamente es que de alguna forma va a existir un incremento de casos de morbilidad. Si bien es cierto, la mortalidad ahora tiene que estar no asociada solamente a COVID, sino también asociada a los problemas polivalentes que se tienen comúnmente en el perfil epidemiológico del país, y que al momento de hacer el testeo salen COVID. Entonces hay muchos pacientes que están llegando tarde. Y se llega tarde, ¿por qué? Se llega tarde porque no hay sistema hospitalario que ya esté aguantando la gran cantidad de afluencia a los ingresos. De por sí, las camas de terapia intensiva son reducidas en el país. No tienen una lógica del 10% del total completa de las camas. Hay reducción todavía de camas intensivas y eso hace que verdaderamente no existan capacidad de respuesta. Lo otro es la falta de tener una coherente sistema de salud, sistema de salud que debe estar bien graficado, el primer nivel de atención, el segundo nivel de atención y el tercer nivel de atención. Esta es una parte de la epidemia, de la pandemia, que debería estar muy fortalecido el nivel primario de salud y obviamente así poder tener una mejor capacidad de respuesta en el nivel 2 y el nivel 3. Lastimosamente todavía no tenemos una organización del sistema sanitario, y eso tiene que ver con el retraso de un código orgánico de la salud, pero con un código orgánico de la salud que debe estar reformado en el artículo 36 al 57. Yo creo que hay muchos de los problemas que nosotros tenemos alrededor, comorbilidades muy fuertes en enfermedades crónico-degenerativas vinculadas a la diabetes, a la hipertensión y la malnutrición. En el Ecuador todavía no hemos podido no solamente desterrar el problema de desnutrición, sino el problema de malnutrición. Entonces la consecuencia la estamos mirando todos los días. El incremento de muertos pueden existir, los fallecimientos son lamentables, no podemos nosotros tener ese sistema de contabilización de fallecidos, pero todavía no hay un ordenamiento en el primer nivel de atención, y eso es una de las cosas que impacta en el segundo y en el tercer nivel de atención. Ese es el problema de fondo, estructural, transversal, doctor, pero entendemos que usted ya ha contemplado un plan de contingencia de lo que se podría dar en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que entendemos tiene un poco más de 300 camas. ¿Cuál sería esa alternativa en el evento de que sea necesario tomar esa decisión? Bueno, nosotros estamos escalonando en el plan de contingencia. Bueno, hay ideas, debates, todos los días resurgen criterios, y obviamente todos tenemos que escuchar los criterios porque no hay ideas malas. El problema es no lanzar las ideas. Entonces ahora, hasta poder generar una división paritaria del hospital, que es una de las cosas que se plantea, división paritaria entre las 400 camas, dividir una ala COVID y otra ala no COVID, con la atención de las especialidades, en razón de que Omicron será el predominante. Definitivamente es una de las estrategias que se tiene a corto plazo, pero por ahora se han instalado, se han reactivado las carpas que estaban al costado de la emergencia, y hemos ahí con eso ganado 10 camas más.
si al final del camino podemos tener hasta 30 camas más allí, estaremos dando soluciones. El tema sigue siendo es el ausentismo laboral, que es el impacto del sistema sanitario global, reflejo pleno de lo que está sucediendo en la parte comunitaria. Entonces allí es que nosotros vamos en esta primera y ya entrando segunda fase, en el sentido de que estamos en fase 3 de la enfermedad, pero dentro del hospital estamos teniendo fases precisamente para poder no sucumbir ante la gran necesidad y que la gente no se nos esté muriendo en las puertas del hospital. Están llegando ya prácticamente en muy mal estado, que a pocos minutos y horas no podemos nosotros hacer nada más, y ese es el concepto real de no tener un sistema sanitario que nos permita dar una capacidad de respuesta real. Hablemos de las cifras hoy, doctor. ¿Cuántos tienen en el área de emergencia asistidos con ventilación mecánica, oxigenoterapia, con alto flujo, que es la atención intermedia, pero que no logran acceder a una cama UCI porque están al 100%? Claro, lo que sucede es que nosotros estamos con 22 camas de cuidados intensivos. Las 18 camas que teníamos en este momento de observación se amplían a 28 y 21 camas que se encuentran hacia arriba en hospitalización. Entonces, estas se tienden fundamentalmente a ampliar a 10 más para poder tener 31, pero por ahora las carpas son nuestro, si se quiere, un intermedio de este hecho a la progresión que se había establecido. Hay que entender que no es tan fácil la resolución de esto, porque no solamente es la procuración de camas, tiene que haber el aparataje, los insumos, el personal sobre todo, y la debilitamiento del sistema sanitario con relación al concepto numérico del talento humano, es lo que prácticamente nos está impactando con mucha fuerza. Entonces, sí, también hay una paranoia dentro de parte del recurso humano, y que verdaderamente hubieron muchos afectados, mucha gente que se nos murió, más de 300 muertos se murieron en la provincia del Guayas en la primera hora de la pandemia, pero nosotros hicimos un juramento, y ese juramento es ir por la vida, por la salud, y a la larga, estemos o no estemos golpeados por la enfermedad, nosotros tenemos que asistir a nuestro hermano que se encuentra también alicaído. Estamos con el doctor Francisco Andino, gerente general del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES. Usted también nos comentaba, doctor, que se han hecho un poco más de 4.000 pruebas PCR y que al menos el 50% hubo de positividad, pero que de ese porcentaje llamaba la atención que más del 81% tenían sospecha de Omicron, según la genotipificación. ¿Eso finalmente se pudo constatar, comprobar, doctor? Sí, yo creo que eso es lo que nosotros estamos observando. El grave problema que podemos nosotros referir en esto es la gran falta de necesidad de datos, ¿no? Mire, yo soy epidemiólogo y en epidemiología decimos nosotros que es informar para actuar. Si no tienes información por dónde corre el problema, por ahora estamos atrás de la cola, estamos a la cola de la pandemia. En el 2020 iniciamos así, a la cola de la pandemia, pero nos pusimos adelante precisamente por gran cantidad de información. La información a veces se confunde, ¿no? El artículo 4 de la Ley de Derecho a Amparo al Paciente dice confidencialidad, pero hay autoridades que no están dando la información para poder aterrizarla en georreferenciales, en construcción verdaderamente por dónde va la pandemia, qué sectores tenemos más delta para poder hacer intervención, porque el punto es saber dónde estamos, en qué lugar nos encontramos, y allí hacer una vigilancia epidemiológica pasiva, que es la que se llama, que es solamente recibir enfermos y reportar los enfermos en el CIVI Alerta y en las EpiInfo, verdaderamente no son parte de un tema que proactivo en la epidemiología. La epidemiología tiene que tener un sistema de vigilancia activa, no pasiva. Es epidemia que no se busca, no se encuentra.
ese es un concepto real. A la epidemia hay que buscarla, hay que ir hacia terreno, a territorio, pero por ahora a la gente hay que decirla. Miren, hay que mantener la calma, hacer autoaislamiento, tener una valoración médica, descartar que tú tengas una influenza o tengas un COVID, o que puede ser parte del problema estacionario del dengue, que no hemos tenido gran reporte, gracias a Dios, pero definitivamente con ello vamos nosotros a tratar de cortar la epidemia en una cadena de contagio si la gente entiende que hay que tener el autocuidado. El autocuidado. Ahora, si el sistema sanitario no te provee de los recursos para tu asistencia, obviamente tenemos nosotros que buscar elementos fundamentales para poder generar. Volver a la telemedicina es una de las cosas realmente importantes, pero desde un nivel 3 hacer telemedicina para nivel 1 como que no es el dato propicio. Entonces ahí sí tenemos que apelar a los médicos empresariales. Estamos nosotros lanzando varios criterios de que las empresas, las cámaras, los comités empresariales tengan videos, conferencias y homogenización. El doctor Alemán y el grupo del municipio lanza inclusive un pequeño folletillo de bolsillo que está inclusive a disposición de todo el mundo porque es electrónico, para poder ver qué es lo que tiene que hacer el médico general. Todavía no nos ponemos de acuerdo en la homogenización del tratamiento. Aquí hay más de 25 formas de tratar la enfermedad y todo el mundo cree que su fórmula es mejor que la otra. Cuando es un proceso viral, lo que hay que tratar es la inmunidad y el huésped en resistir frente al virus, pero se esquematizan gran cantidad de antibióticos, que no es lo racional. Se esquematiza que desde el inicio hay que ponerle corticoides que bajan la defensa, y no es el punto inicial de poner corticoides, y con eso yo le estoy refiriendo que mientras no tengamos una organización desde lo preventivo, desde los ciudadanos, desde la comunidad, desde lo comunicacional, desde la educomunicación, verdaderamente tener varias cosas no es lo mejor. Entonces lo que termina la población es verdaderamente confundida. Cada quien con su fórmula mágica y cada quien por su lado, sin haber entrado a articular los sistemas de provisión de salud en el país. Claro, sin duda la homologación de tratamientos debería de ser algo que desde la autoridad tendría que ejecutarse. 7:49, estamos con el doctor Francisco Andino, gerente general del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, ex ministro de Salud, además, y epidemiólogo. Doctor, mucha gente hace su análisis, ¿no? Desde su mediano conocimiento, porque los expertos son ustedes, y piensan que al conocer que dentro de los pacientes UCI hay gente vacunada, eso implica que no es eficiente la vacuna, o que al menos no era como nos habían dicho en el principio, que la vacuna nos blindaba de la enfermedad, pero en la práctica la vacuna no evita el contagio, sino llegar a una unidad de cuidados intensivos. Y esta preocupación parte, doctor, porque ya ve usted que la cuarta dosis se viene aplicando en algunos países, y lo último que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es que se deben actualizar los reactivos de las vacunas para que finalmente generen ese blindaje o esa eficiencia, esa efectividad de cara a la aparición de nuevas variantes que, como hemos podido constatar, es algo que no tiene ningún tipo de garantías. Puede ser que aparezcan más variantes como que no aparezcan nuevas cepas. Lo importante es que en esto debemos de entender que la inmunogenicidad es como la huella digital de cada persona. El constructo inmunitario es dependiente de muchos factores al interior de eso. Es dependiente de qué enfermedad o comorbilidad está en curso contigo. Es dependiente también de los antecedentes familiares que puedas tener.
es dependiente de tu forma de comer, es dependiente de tu estrés mental, de tu condición de hacer deporte, es mucho dependiente. Entonces, no es que yo ya estoy vacunado y con ello se genera. Estuvimos haciendo al inicio de diciembre un recurso de pruebas, ¿no es cierto?, de pruebas de inmunidad específica. Cruzamos siquiera a 60 personas acá del hospital y bueno, mire, yo en el SPY salí con 175, ¿no? 175. Y estas 175 de SPY para uno le puede decir, oye, estás bajo. Pero no solamente es la cantidad, también es la calidad. Entonces, ¿qué significa esas 175? A mí ya me dio Omicron. Y obviamente dije, qué bueno que me haya dado Omicron. Porque al final del camino, si tú ya tienes este efecto natural, se implica a que mi cuerpo, en mis células monoclonales, generan mucho mayor cantidad de anticuerpos y estaré mucho más protegido. Ante eso no me he puesto la tercera dosis, me tocaba el 27 de enero. Y ahí vienen los cortes, ¿no? Los cortes que te dicen los estudios de cero prevalencia de inmunidad, que al tercer mes comienza a decaer tu inmunidad. Entonces, yo decidí vacunarme con AstraZeneca, decidí esa vacuna, y al final del camino me ha servido por los tiempos, ¿no? Entonces, la primera dosis, y pasé 3 meses para la segunda dosis. Entonces, cuando me puse la segunda dosis, estoy más protegido todavía. Entonces, esa variabilidad de vacuna, definitivamente en la lógica personal, yo no es que estoy diciendo las otras no sirven, no. La lógica personal, definí el hecho que me tocaba el 27 de enero, pero ya pasé Omicron, ¿no es cierto? Y obviamente si he pasado Omicron, posiblemente yo pueda decidir 2 meses después vacunarme con el tercer refuerzo. Pero ya tengo inclusive una línea de base de que antes de Omicron tuve una inmunogenicidad que estaba en 175. Entonces, eso es para explicarle a la gente que no es una cosa exacta. Tiene que ver con muchas condiciones. A ver, hemos promulgado la inmunonutrición. ¿Y qué es la inmunonutrición? La inmunonutrición significa que de la naturaleza puedes adquirir la vitamina D o el sol 15 minutos al día, que de la naturaleza saques la vitamina C, pero que también hay betaglucanos, que hay glutamina, que hay interferones naturales, y entonces hay que variar la comida con muchas legumbres y frutas, hay que tener la cantidad suficiente de cárnicos. Si no hay cárnicos o proteínas animales, proteínas vegetales, porque si no tienes proteína no tienes inmunidad, tan simple como eso. Entonces significa que esta inmunonutrición es parte de los conceptos que la gente debe de manejar. Entonces la pueden conseguir en línea. Nosotros generamos una guía de inmunonutrición en la primera ola, lo hizo AZ Nutrición, obviamente 2 jóvenes, entre ellos mi hijo, verdaderamente construyeron una guía y la difundimos porque no era para venderla, sino para salvar vidas. Entonces, al final, si no te nutres bien, si no haces las cosas correctas, si verdaderamente crees en pajaritos preñados, definitivamente no vas a tener las cosas claras. Las cosas claras hay que decirlas. No estás blindado a que estés infectado. Lo que tienes que ver es que tú, al tener Omicron, vas a tener inclusive un refuerzo de vacuna natural, que verdaderamente lo natural es mucho mejor inclusive que lo artificial, porque en el concepto de lo natural, inclusive tu capacidad de respuesta es tan diferente a aquella que verdaderamente pueden tener hasta falencias de cadena de frío, falencias de condiciones de cómo te la aplicaron, de que de repente aplicaste una vacuna y te fuiste a tomar alcohol, no guardaste el reposo necesario. Entonces tú crees que la vacuna es ponértela y no cuidarla. También tienes que cuidarla, y cuidarla verdaderamente con tu hábito, con tu forma de ser, y no estar
desatado como se vio el 25 y el 31 y el primero, donde las playas no eran abarrotadas, donde todo el mundo hasta se pasaba el paco de boca en boca. O sea, al final del camino, estas son las consecuencias. Agradecemos la comparecencia del doctor Francisco Andino, gerente general del Hospital Teodoro Maldonado Calvo. Que tenga un excelente fin de semana, doctor. Gracias, Jorge. Un abrazo a todos ustedes.